Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Caicedo y les vengo a exponer sobre Denis Diderot. Denis Diderot nació en Landres el 5 de octubre de 1713 en París y muere el 31 de julio de 1784. Fue una figura decisiva para la ilustración, tanto en todas sus facetas como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Reconoció su empuje intelectual y su erudición como espíritu crítico. Fue reconocido entre la realeza francesa, llegándolo a convertir en el honor de Jacques de la Fatilet. También tuvo un papel muy importante en la religión. Mm, se destacó como un notable escritor y fue fundador de la enciclopedia. Él creó la enciclopedia como tal. Su gran proyecto universal fue la racionalidad para el desarrollo de la sensibilidad de lo que percibimos o de lo que sentimos. Digamos que esta fue la teoría en lo que él siempre se enfocó y lo que siempre planeó para explicar. El primero se enfocó en la literatura, después de ahí pasó a la estética, fue uno de los grandes impulsores de la Revolución Francesa. Por unos años llegó a apreciar lo que sucedió a partir de 1789. Se caracterizó porque dio todo en la lucha contra el dogmatismo imperante, redactando y dirigiendo la elaboración escrita de la enciclopedia durante 20 años. Contó con la colaboración de Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia. Eh, Entre sus frases está: el primer paso hacia la filosofía es la incredulidad. No basta con hacer el bien, no hay que hacerlo bien. Se me debe exigir que busque la verdad, pero no que la encuentre. Se habla sin cesar contra las pasiones. Se dice que el deseo es un producto de la voluntad, pero lo contrario es cierto, es un producto de deseo. Eh, y Denis Diderot fue el representante más importante y el que dio a conocer el movimiento ilustrativo, dando sus pensamientos filosóficos a través de las sensaciones y los conocimientos por medio de lo que sentimos. Fue categorizado como un filósofo materialista, el más grande de la ideología burguesa del siglo octavo, y ganó grandes premios entre su naturaleza. Eh, Entre sus obras está Pensamiento sobre la implementación de la naturaleza, que fue publicada en 1754, El sobrino de Rameau, que fue publicado en 1767, La conversación entre Deleuze y Dialnov, que fue publicado en 1769, y se estima que la realidad crítica de él se llevó a ser objetiva, ya que negaba decisivamente la existencia de Dios y sometía a una severa crítica los dogmas religiosos acerca de la inmortalidad del alma, el aire albedrío diré. Bueno, entre los aportes más importantes de Denis Diderot están que sentó base del drama burgués en el teatro. Esto quiere decir que el consulato, cuando empezó como literaturista, logró cambiar las bases del teatro burgués en esa época, configurándole sus modos de expresión y sus temas centrales, como era la religión, pues lo configuró. Revolucionó la novela con Jacques y el diálogo con la paradoja del comediante. Lo que hizo fue que en las novelas y en el diálogo de las mismas involucraba mucho la, la sátira, entonces por eso era considerado como un diálogo
de comedia y sarcasmo. Creó la crítica a través de sus salones de pensamiento crítico, donde le llegó a causar demasiadas revoluciones, unas muy poco importantes y otras demasiado importantes, como fue la revolución la revolución de la ilustración, o sea, el cambio de pensamiento. Y uno de los más importantes de él fue que supervisó la redacción de una de las obras culturales más importantes de la centuria, como se le conoce a la célebre enciclopedia. Como ya les había mencionado, este mismo fue el creador de esta. Eh, Su posición filosófica se mantuvo hasta el final como una postura materialista, no dogmática, actitud especialmente evidente en sus obras posteriores de su muerte, o sea, publicadas posteriormente a su muerte. Dedicó sus ideas y sus publicaciones a la ilustración con, con un vigilante frente a las diversas agencias de la censura. Su enciclopedia da mucho conocimiento sobre las obras de teatro, artículos escritos y ensayos que él redactó, pero también da a conocer todas las agencias contra las que tuvo que luchar y personas que no lo apoyaron en su escrito mientras tanto. Eh, por un tiempo tuvo que hacerse que pasar como desconocido para llevar a cabo su gran sueño de la enciclopedia. Ya después, cuando lo había logrado medio terminar, consideró que era justo volver a reaparecer y reapareció con sus pensamientos materialistas. También hace referencia entre sus aportes filosóficos a las diversas especies de seres vivos, como en cuanto a los elementos que interpretan la dialéctica de los mismos. Siendo un idealista en la historia francés del siglo VIII, eh, Dioniso Diderot, como es conocido en la época antigua, pasa a ser uno de los filósofos más importantes del movimiento ilustrativo por medio de su publicación de la enciclopedia. Para concluir, él decía que todo lo que uno debe sentir está basado en los movimientos sensoriales y, y los sentimientos que llevan a la naturaleza a convertirse en un intento de materialismo molecular. Esa fue la fuente filosófica que lo llevó a todos sus pensamientos durante toda su vida. Ya, muchas gracias.